tema nuevo. O sea, vamos a anotar así. Tema 1, segundo parcial. Y aquí voy a andar. Vamos a anotar el principio de incertidumbre. El tema que vamos a iniciar para el segundo parcial es el principio de incertidumbre. Bien. Entonces, exactamente lo que vamos a analizar es incertidumbre. ¿Sí? Por ejemplo, cuando uno realiza una actividad y tiene la expectativa de esperar un resultado, uno se encuentra en incertidumbre, ¿no? Entonces, de nuevo, cuando una persona realiza un evento y está esperando resultados, uno está en incertidumbre. ¿Sí? Entonces, exactamente ese tipo de significado es lo que vamos a analizar con el principio de incertidumbre. Este principio fue introducido por Heisenberg. Voy a anotar aquí. Vamos a anotar de nuevo. Ok. El principio que vamos a analizar es el de incertidumbre de Heisenberg con N. Es un nombre esto. ¿Sí? La idea es la siguiente. Por ejemplo, en mecánica clásica, de Newton, en mecánica clásica de Newton, la cinemática y la dinámica trabaja con objetos de masa y dimensión entre comillas grandes. ¿Sí? Entonces, en mecánica clásica, en física 1, en física 2 y en toda la carrera de ingeniería, utilizamos la mecánica de Newton, cinemática y dinámica, y ustedes saben que se trabaja con objetos de masa y dimensión grandes. Ejemplo, un auto, un avión, y así sucesivamente, ¿no? Uno dice, un auto se mueve con una velocidad, un avión viaja con una velocidad, la masa de un auto es la masa, etcétera, etcétera.
Entonces, estos son objetos macros. Donde además de ser masa y dimensión grandes, la velocidad es pequeña. No digo que un avión vuela con una velocidad cero. No. La velocidad es pequeña. ¿Sí? Pequeña en el sentido de que B es mucho menor que C. Un avión no vuela a la velocidad de la luz. Un auto, una moto, no se mueve a la velocidad de la luz. Comparado con la velocidad de la luz, las velocidades de los objetos macros son muy pequeñas. Tiende a ser comparada con ella. No solamente. Y la solución de la posición de la solución de la posición y predicción están resueltos. Muy bien. En la mecánica clásica, los objetos macros vuelan a velocidades no tan veloces como la luz y fácilmente se puede determinar la posición y la predicción cómo estos se van a mover. ¿No? Ejemplo. Aquí voy a escribir un ejemplo. ¿No? Ejemplo. X es igual a la velocidad inicial en X por el tiempo más menos un medio de la aceleración en X por el tiempo al cuadrado. Es una ecuación que predice exactamente la posición en función del tiempo. Predice. ¿Quién no ha trabajado con estas ecuaciones? ¿Cierto? Por otro lado, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Si nosotros conocemos la aceleración de una masa, podemos conocer su fuerza. ¿Sí? O también la velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos la aceleración por el tiempo. La velocidad final es igual a la velocidad inicial más o menos la aceleración por el tiempo. Es decir, si nosotros tenemos parámetros, en función de esto se puede predecir exactamente la velocidad de un objeto teniendo como parámetros la aceleración del tiempo. Es decir, todo está resuelto. No pasa nada, todo está resuelto. ¿Sí? Pero, ¿qué sucede? Ahora, ¿qué sucede si la masa de un cuerpo es muy pequeña? Si la masa de un cuerpo es muy pequeña y su velocidad es muy grande, entonces estas ecuaciones no sirven. A ver, todo está resuelto en la mecánica clásica con las ecuaciones de Newton. Todo bien. Pero eso sucede bajo estas condiciones. Pero ¿qué sucede si un objeto es muy pequeño y se mueve muy veloz, entre comillas?
Entonces, estas ecuaciones no sirven, no funcionan, no se puede calcular, ¿sí? Porque aquí, si tenemos el tiempo exacto, podemos calcular la posición respecto al tiempo en forma exacta, ¿sí? Entre comillas, todo es exacto, todo es hermoso. Física 1, física 2, física 3, todo es hermoso, fácil. Ahora tenemos un problema. La masa es muy pequeña, su velocidad es muy grande. Estas ecuaciones no sirven para determinar la posición de un electrón, tampoco la fuerza, porque no conocemos la aceleración. ¿Sí? Ejemplo, la masa de un electrón más o menos es 9.11 por 10 a la menos 31 kilos. Imagínense, estamos hablando de una partícula que no es tan pequeña, porque hay otras más pequeñas. Y se mueve con una velocidad aproximadamente de 0.8 c. Entonces, no podemos predecir para esta partícula, pasado un tiempo, dónde va a estar. ¿Sí? ¿Por qué motivos? Por esto y por esto. Entonces, ahí surge Heisenberg. Para resolver este problema, surge Heisenberg y propone que simultáneamente no se puede medir la posición e impulso de una partícula. Simple. ¿Sí? Voy a leer de nuevo. Heisenberg, simultáneamente, no se puede medir la posición e impulso de una partícula. Estamos hablando de, de este tipo de partículas. ¿Sí? Estamos hablando de partículas muy pequeñas a velocidades muy grandes. Ejemplo, un electrón que se mueve a 0.8 c. Bien, ahora, matemáticamente, se escribe así. Delta es un intervalo por delta P, componente en X, no puede ser mayor o igual que H barra, menos. Ok. Este principio es una llave de la mecánica cuántica. ¿Por qué? Porque todo evento que sea cuántico, para ser cuántico, debe pasar esta prueba. Si un problema que dice ser cuántico no pasa esta prueba, no es cuántico. Entonces, el principio de incertidumbre de Heisenberg es un modo para verificar si un problema es cuántico para poder resolverlo en modo cuántico. No sé si se entiende bien el problema, ¿no?
El principio de incertidumbre va más allá de un simple enunciado porque permite identificar qué problemas son cuánticos y qué problemas no son cuánticos. ¿Sí? Ahora, ¿qué es un delta? Un delta es un intervalo. Por ejemplo, voy a dibujar este intervalo de aquí, en el eje X. Si esto es el eje X, vamos a proponer el eje Y. ¿Sí? Aquí tengo un X1 y aquí tengo un X2. Entonces ahí yo tengo un intervalo como si estuviese resolviendo una inecuación. Pertenece, pertenece y además este es el intervalo. Entonces aquí yo puedo escribir X es igual, menor, igual, menor, igual. Ahora, en ese intervalo, que es muy, muy gigante, se puede colocar una partícula, digamos ahí. ¿Sí? ¿Quién? Un electrón, por decir algo, ¿no? Allá adentro hay un electrón. ¿Sí? ¿Dónde? Allá adentro. ¿En qué lugar? No sé, pero está allá adentro. ¿Dónde está? En este intervalo. Pero exactamente ¿dónde? Ahí en el intervalo, nada más. ¿Cómo se interpreta el delta X? Delta X es el intervalo donde la probabilidad de encontrar un electrón es 100%. Delta es un intervalo donde la probabilidad de encontrar un electrón es el 100%. Pero no dice nada acerca de exactamente ahí adentro dónde está. Imagínense un cuarto donde abrimos la ventana y se entra una abeja. Nosotros miramos que se entra la abeja. Cerramos la puerta, pero luego no sabemos dónde está la abeja. Y la comenzamos a buscar, ¿no es cierto? A una abejita que se entró al cuarto, la comenzamos a buscar, porque la perdimos al cerrar la puerta. La perdimos, está ahí adentro en el cuarto. Estamos seguros que está en el cuarto. 100% que está en el cuarto. Ah, pero ¿dónde está? No sabemos. ¿Sí? Entonces, ese es el principio de incertidumbre. El ingeniero debe determinar el lugar donde está, pero exactamente ahí adentro no es necesario. ¿Por qué? Porque es una partícula que se mueve a alta velocidad. Imagínense que la abeja en el cuarto se asusta y comienza a volar a toda velocidad y es de noche, ¿no? Y usted no tiene luz. Y el problema es, cásela a la abeja. No sé qué irá a hacer. Tendrá que seguirse por el impulso de ver dónde está por el sonido de sus alas, ¿no es cierto? Pero exactamente si la abeja se para en el techo, no sabemos dónde está. Pero estamos seguros que está en el cuarto. Entonces, este es un intervalo. Ya no hablamos de un punto. No puedo decir, ahí está, ¿no? Yo lo que puedo decir es, ahí está. Ahí está. ¿Sí? Entonces, eso es lo que calcula el principio de incertidumbre. Por otro lado, si calculamos esto exactamente, esto varía. Si calculamos esto exactamente, esto varía. Ese es el principio de incertidumbre. De que usted puede sacrificar la posición o su impulso para calcular exactamente.
Si sacrifica la posición, entonces esto calcula exactamente. El producto, ¿cuánto me da? Esto me va a dar. Entonces, esto se debe manejar de esa manera. Si yo quiero saber algo exactamente, tengo que sacrificar una de las dos. Yo quiero saber exactamente cuánto vale el impulso, entonces de esto no sé. Sí, no sé. Sería inútil buscar de esa manera. Entonces, el principio de incertidumbre tiene exactamente esa idea. Ahora, ¿se acuerdan que el impulso está conectado con la energía? Está relacionado con la energía. Entonces, llevando estos elementos, modo energía, tendría que escribir así. La variación de la energía en un intervalo de tiempo es mayor o igual a H barra menos. Listo. Entonces, el principio de incertidumbre se puede llevar a esta relación. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que el impulso está relacionado con la energía. ¿Sí? El impulso es igual, o la energía es igual al impulso por C, del anterior tema que hemos visto. ¿Sí? Entonces, haciendo operaciones, fácilmente de aquí se llega a esto, y es el mismo principio de incertidumbre, pero aquí ya se aplica al modo energético. Cuando una partícula gasta cierta cantidad de energía, podemos realizar su cálculo. Si queremos sacrificar en forma exacta, tendremos que sacrificar el tiempo o viceversa. Muy bien. Entonces, básicamente, por ahí va el principio de incertidumbre. Por ahí va el principio de incertidumbre. Y no tiene otra complicación. Ustedes dirán, pero eso es fácil. Sí, esto es fácil si comprenden la verdadera idea. Entonces, sin más, vamos a entrarle a el ejemplo 1. Ejemplo 1. Como ya hemos comenzado con el electrón, hablaremos algo del electrón. ¿Sí? Ok, aquí voy a mover mi pantalla así, ahí más o menos, para trabajar con el electrón. Se determina o mide la velocidad de un electrón de tal manera que su valor es B, voy a anotar así, 5.00 por 10 a la... A ver. Sí. Porque si pongo la 8 ya se va a pasar esto. Por 10 a la 5 metros segundo. De todas maneras, es una velocidad altísima. De tal manera que la medición en laboratorio se realizó
se realizó con una precisión, entre comillas, del 0.008%. ¿Sí? Cálculo de errores, física 1. Se determinó, entre comillas, se midió la velocidad de un electrón, 5 por 10 a la 5 metros segundo. Medición en laboratorio se realizó con una precisión de 0.08%. Determinar la incertidumbre. Determinar la incertidumbre. Al determinar la posición del electrón. Muy bien. Ahí está. Un problemita que ya se lo veía venir con este problema, ¿no es cierto? Voy a leer de nuevo el ejercicio. Se determinó la velocidad de un electrón de 5 por 10 a la metros segundo en un laboratorio con una precisión del 0.08%. Calcular la incertidumbre para determinar la posición del electrón. En otras palabras, ¿dónde está el electrón? Sí, por si acaso en el cambio, estamos con 31 estudiantes. 31 estudiantes. Cuando ingresen a la segunda etapa, porque en unos 5, 6 o 7 minutos se borra y otra vez ingresan de nuevo. Muy bien. Cuando tengamos un problema de incertidumbre, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que escribir es la incertidumbre, ¿no es cierto? Entonces nosotros decimos delta X por delta P de X es mayor o igual a H barras menos. Pero esto, la fórmula no nos dice técnicamente nada, excepto que ese es el principio. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Entonces yo voy a dibujar aquí un sistema de referencia X y Y. Y vean lo que voy a hacer. Se mide la velocidad, ¿no? Determinar la posición. Entonces, vamos a proponer que el electrón está por aquí. Cuando se midió la velocidad. Y ese electrón se mueve con una velocidad de Vx. ¿Sí? Digamos que le saco una foto. El electrón está ahí. Esa es su velocidad. Pero me pide determinar su posición. Su posición, esta de aquí. ¿Sí? Esta es su posición. Pero esta es una posición probable. ¿Sí? Esta es una posición la más probable. Ok. X es la posición del electrón. ¿Sí? Pero no es su posición, es la más probable. ¿Alguno de ustedes me está escuchando o nadie me escucha? Sí, ingeniero.
Sí, ingeniero. Dígame, ¿cuál es la expectativa de usted? ¿Con cuánto de nota va a aprobar Física 4? Mayor a 75. Muy bien. Entonces, yo digo, el estudiante Juan es probable que apruebe con 75. Más o menos se da cuenta, ¿no? Bien, atentos todos. Uno de sus compañeros me dice que tiene la expectativa de aprobar con 75. Muy bien. Ahora yo voy a hablarle a él en términos de incertidumbre. Digamos que este es el señor que me acaba de hablar y me dice esto, pero yo le respondo así. Es probable que este estudiante apruebe con 75. Es lo más probable. ¿Por qué es lo más probable? Hay que analizar. Es que él tiene esa expectativa. Va a trabajar, va a luchar, ¿no es cierto? Igual que la selección boliviana, ¿no? En el primer partido le vamos a ganar a Paraguay, ya le vamos a ganar 3-0. Es probable, pero la realidad es otra. La realidad es durísima, ¿sí? Pero esa es la idea. No digo que va a reprobar, ¿no? Sino que las cosas suceden en la naturaleza de un modo real. Lo que pasa es que nosotros como seres humanos abordamos todos los eventos con emoción de humano. Eso es malo. ¿Por qué? Porque deberíamos abordar las cosas con emoción natural, ¿no? Y eso, emoción natural, no implica que uno sea pesimista, sino que uno sea realista, que es totalmente diferente. No estoy diciendo que debemos ser pesimistas, de ninguna manera. Ok. Entonces, este electrón, esta es su posición probable, porque yo puedo medir de aquí, este es 0, por si acaso, yo puedo medir hasta aquí, pero tengo que anotar X barra, porque es lo más probable. Sin embargo, yo puedo definir un intervalo, aquí un X1, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y aquí puedo definir un X2. Pero X2 no debe estar muy lejos de X. Ni este, ni este. ¿Por qué? Porque ya deja de ser expectativa. ¿Cuál es el negocio en este problema? Que estos valores, esto no debe estar muy lejos de esto. Por ejemplo, usted quería probar con 75 y que le aparezca 95. No es bueno. ¿Por qué? Porque usted no trabajó para 95. ¿No es cierto? O si usted quería probar con 75 y que repruebe con 40, tampoco es bueno. ¿Por qué? Porque usted trabajó para 75. Entonces, estos intervalos son miniaturas. Por ejemplo, si esto es 75, esto sería 75.000001. Y esto sería 74.99999. De tal manera que al final casi aprueba con lo que usted quiere. Esa es la idea de manejar la incertidumbre. No tiene sentido esto jalar a los extremos. ¿Por qué? Porque los intervalos para el ingeniero es una posición interválica de la partícula. Ojo con el detalle, ¿no? Ok. Entonces aquí yo escribo que mi delta X es igual a X2 menos X1. De tal manera que X2 es menor que X probable, menor que X. Esto es mayor que.
Y esto es lo más probable que suceda. Lo más probable que suceda. Muy bien, entonces veamos cuál es la solución. Aquí yo voy a despejar delta X es igual a H barra sobre 2 veces delta P de X. El tamaño de este intervalo entonces yo calculo con principio de incertidumbre. ¿Sí? Muy bien. Aquí nosotros tenemos esta relación y por física nosotros sabemos que el impulso es igual a la masa por la velocidad. La masa por la velocidad. Aquí tenemos este dato. Lo vamos a aclarar este porcentaje, ¿no? Por ejemplo, en cálculo de errores, atentos, en cálculo de errores nosotros decimos así: el error de la velocidad por el valor de la velocidad multiplicado por 100 es igual al error porcentual. En este ejercicio es igual a 0.008. ¿Sí? Este elemento lo estoy sacando de cálculo de errores del laboratorio de física 1. El error sobre el valor multiplicado por 100 me da el error porcentual y es ese dato. Entonces, delta B es igual a 0.008 multiplicado por B y dividido entre 100. Esto es por. De esa manera yo calculo delta B. Como es primer ejercicio, lo estoy haciendo paso por paso. ¿Sí? Esto implica que delta P va a ser igual a M por delta B. ¿Sí? De tal manera que delta P es igual a M, pero delta B en este problema es 0.008 dividido entre 100 multiplicado por B. De esta manera, yo despejo delta P. El impulso es masa por la velocidad. Si tengo un delta, entonces es M por B. De tal manera que este delta ya está calculado aquí, lo reemplazo y tengo el delta P. ¿Y todo esto para qué? Es que tengo que colocarlo aquí. Entonces, utilizando esta relación, delta X va a ser igual. Yo escribo aquí la constante de Planck, 2 veces, ahora con la masa del electrón, por supuesto, la velocidad, ¿sí? Multiplicado por 0.008, y ese que está en el denominador multiplicado por 100. Entonces, de esta manera yo calculo. ¿Qué cosa? El intervalo donde es más probable que el electrón allá adentro esté ahí. Ahora vamos a ir a la parte numérica. ¿Sí? A la parte numérica que directamente yo lo voy a escribir con los datos de esta manera. Delta X va a ser igual
Esta es la constante de Planck barra, por si acaso, ¿sí? Voy a escribir, esto es 1. Ya está multiplicado, dividido y todo. Esto es 1.05 por 10 elevado a la menos 34. Joules segundos. En el denominador tengo 2. Este es el impulso multiplicado por esto. Entonces directamente voy a escribir así. 2 por paréntesis. Lo voy a multiplicar todo, es 1.37 por 10 a la menos 31. Pero aquí los valores son estos de aquí, ¿no? Masa, metro, segundo. Ya, lo voy a escribir. Kilogramo, segundo. Ya, ahí está. Para que se haga el factor de conversión. Por último, haciendo operaciones, delta X va a ser igual a 0.38 por 10 a la menos 5 metros. Esto más o menos es ni siquiera un milímetro, 0.38 milímetros. Ok. Entonces, lo que ya habíamos previsto sucede, ¿no es cierto? El delta X. Por favor, apaguen su micrófono. No entiendo. ¿Me escuchan? Sí, lo que pasa es que hay algunos compañeros que están con el micrófono abierto y ¿será que los puede silenciar, ingeniero? Ok. Ok. Ahora estamos tranquilos, ¿no? Atentos. Atentos. Este valor estaba previsto de que iba a ser pequeño porque la hipótesis no es alejarse de este término, ni allá ni allá. Pero imagínense, como ingenieros hemos logrado determinar un espacio, un delta tan pequeñito que parece un punto, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hemos detectado? Lo que hemos detectado es el tamaño de espacio donde la probabilidad de encontrar un electrón es del 100%. Pero no estamos diciendo en qué parte está, ¿no? Lo único que hemos sido capaces de determinar es el valor de intervalo en el cual hay un electrón y nosotros podemos decir que lo más probable es que esté por ahí. ¿Por qué lo más probable? ¿Sí? ¿Por qué es más probable que esté ahí? Vean lo que voy a hacer. Aquí. Si yo dibujaría algo así, digamos, esto es X y este es mi delta. Que desde ya es muy pequeñito. Entonces esto tendría que ser más o menos así. A ver, vamos a tratar de dibujar. Ok. Entonces aquí lo que tengo es una distribución más o menos tipo gaussiana. Y por naturaleza matemática, donde hay más probabilidades, justamente es en el lado más grande. ¿Sí? Donde hay más probabilidades de encontrar un electrón, ¿dónde está más grande la probabilidad? Entonces, si utilizamos la distribución gaussiana, esa probabilidad más grande exactamente es el valor medio. ¿Sí? Entonces, este puntito es el valor medio entre estos dos valores. Por eso decimos, ¿dónde está el electrón? Es más probable que esté aquí. ¿Por qué? Porque la distribución de probabilidades ahí es más alta.
¿Puede estar ahí? Sí. ¿Puede estar ahí? Sí. Pero ¿dónde es más probable que esté el electrón? Aquí. Pero nunca aseguramos, ¿no? Siempre decimos lo más probable. Por eso es que este valor no es el valor promedio, pero es el valor más probable. Preguntas. Sección preguntas. Bien, ahora lo de siempre. Voy a hacerles un barrido para que puedan afinar apuntes. ¿Sí? O sacar una fotito como quieran ustedes. A ver, vamos a tratar de que entre toda la pantalla, así, un poco más arriba. Ahí está mejor. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Traten de hacer ahí una primera captura. Imagen. 1, 2, 3. Foto. Esto simplemente es para afinar sus apuntes. Ahora vamos a ir con la otra, ¿ok? Ahí. La otra fotito la pueden hacer hasta aquí. ¿Sí? 1, 2, 3. Foto. Esto es solo para retocar apuntes. Ahora vamos al epílogo de este ejercicio. Ahí. Ahí pueden hacer la tercera foto. Grupo. Este ejercicio lo he resuelto en detalle para explicar la física y el sentido de la solución. Ahora, luego va a haber otros ejercicios, otros problemas que lo vamos a hacer más rápido, donde ya no vamos a explicar que este es el valor más probable, porque esto, porque este otro, porque ya está explicado y funciona de la misma manera. De todas maneras, si tienen alguna curiosidad antes de continuar. Ingeniero, pues, este tipo de, ¿cómo se diría?, de concepto, entonces se utilizó para el modelo actual del átomo. Pregunta nomás así suelta. En realidad, este es un principio que sirve para certificar de que un problema es cuántico, no necesariamente para un átomo. ¿Sí? Solo No, que sino que agarré un electrón. sí, es que en el modelo actual el modelo actual atómico ya no se define al electrón así en una posición fija, sino en una probabilidad de posiciones. Y es lo más cercano que vi. Es lo más cercano que vi, según esto es. Sí. Por ejemplo, en este intervalo nadie está definiendo una posición fija. Lo que se está diciendo es que nosotros hemos logrado como ingenieros determinar un intervalo exacto donde el electrón está. Pero ahí adentro no podemos decir dónde está. Por ejemplo, voy a dibujar el orbital S. Aquí estoy dibujando el orbital S. Sí. Se da cuenta, ¿no? El orbital S de química. El orbital Sí, S es una esfera. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que dice Heisenberg? Determina el diámetro. ¿No? Entonces, de delta D.
puede determinar el diámetro del orbital S. Muy bien. ¿Y qué es un orbital? Un orbital es la región, espacio-tiempo, donde la probabilidad de encontrar un electrón es máxima, nada más. Pero no está diciendo está aquí, está aquí, está aquí. En ningún momento dice está ahí. Pero lo que puede decir es que está ahí adentro. ¿Dónde? No sé, pero está adentro. ¿Por qué? Porque es un orbital. Hasta el momento, no hay ciencia que determine posición fija del electrón. Lo que hemos logrado como ingenieros es determinar el diámetro del orbital S. ¿Sí? El diámetro del espacio del orbital S, P, D, F. Es decir, esto se hace un caos cuando comenzamos a dibujar. Entonces, lo que hemos logrado como seres humanos es un gran avance. Por lo menos hemos logrado determinar exactamente dónde él está, la región espacio-tiempo donde él está, pero no su posición. Eso no se puede, está descrito. Y la mecánica cuántica solo se desarrolla con intervalos y probabilidades, no con posiciones exactas, ¿ok? Entonces, si hablaríamos de esto, hemos logrado determinar el diámetro de un átomo tipo S, donde la región espacio-tiempo que el electrón esté ahí sea máxima. Pero internamente no sabemos dónde está, porque el electrón ahí adentro se mueve con una velocidad casi a la de la luz, imagínense. Muy bien, ¿otras curiosidades? ¿Cómo responderíamos al problema? ¿Me escucho? ¿Cómo responderíamos al problema? ¿La incertidumbre es y ponemos el valor o de qué manera? No, la incertidumbre es eso, incertidumbre, nada más. Lo que quiero cambiar es la palabra incertidumbre por error. ¿Sí? En física 1 nos dicen cálculo de errores. ¿Sí? No sé si han hecho cálculo de errores en laboratorio. Bien. Algunos han de hacer, ¿no es cierto? Sí. Ya. En realidad, lo que quiero erradicar de aquí es errores. No hay errores. Lo que hay es incertidumbre. Incertidumbre es diferente, error. Porque cuando uno dice error es porque algo hizo mal, falló, ¿no? En cambio, la incertidumbre es otra cosa. ¿Sí? Y de eso estamos hablando en Heisenberg. Cuando hablemos de Heisenberg en incertidumbre, ¿cómo podemos responder a la incertidumbre? Así como está aquí, simultáneamente no se puede medir la posición y el impulso de una partícula. Punto. Eso es el principio de Heisenberg. ¿Se dan cuenta, no es cierto? Un estudiante me dice, ¿y cómo podríamos responder qué es exactamente? Simultáneamente no se puede medir la posición y el impulso. Simultáneamente es la palabra mágica. Aquí. ¿Sí? Simultáneamente no se puede medir la posición e impulso de una partícula. ¡Pum! ¿Otras preguntas, curiosidades? Ingeniero, entonces en este ejercicio como la variación de la distancia es más pequeña, entonces la variación de impulso se hace más grande, más o menos así. El intervalo, digo, los intervalos. Mientras un intervalo se hace más chico, el otro se hace más grande. Sí, no sé, más o menos algo así entendí. Lo que sucede es lo siguiente. Aquí, por ejemplo, tenemos un producto de dos intervalos. Pero ese producto de dos intervalos está limitado con un valor. ¿Sí?
ese producto siempre va a salir ese valor. Entonces, si aquí usted mueve algo, aquí tiene que mover de tal manera que siempre salga esto. ¿Sí? No hablamos de que sea más grande ni más chico. Hablamos de que sea exacto o no exacto. ¿Sí? Entonces, si usted quiere que esto sea exacto, esto no va a ser exacto, pero no implica de que sea más grande o chico. O si quiere calcular usted el impulso exactamente, no va a poder calcular su posición o su intervalo, como lo hemos hecho. O sea que hay que sacrificar uno por el otro. Pero no hablamos de tamaño, hablamos de precisión o exactitud. ¿Ok? De eso estamos hablando nosotros. A ver, vamos a hacer un ejemplo tipo laboratorio. ¿Conocen ustedes, por ejemplo, una regla común? Tenemos aquí, voy a dibujar, por ejemplo, este es el 0, por ejemplo, ¿no? Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, digamos, ¿no? Aquí escribo 1 centímetro, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 centímetros. Voy a afinar mi sub. Ok. Bien, atentos. Todos tienen imagen, ¿no es cierto? Sí, ingeniero. Ingeniero. Bien. Ingeniero. Ahora vean lo que voy a hacer. Voy a colocar un lápiz aquí. Ahí tengo un lápiz. ¿Sí? ¿Quién me puede decir en milímetros o en centímetros qué longitud está midiendo la regla? Mm, 2,6 hizo tanto ¿Qué cosa? centímetros. Aquí está el 2. 1,6 Ah, hizo tanto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y... Y tanto decimal. Por eso, pues. ¿Qué? Menos de 5. No, pero concreto. Casi imposible. Concreto. ¿Cuánto mide el lápiz? Grupo para todos, la pregunta. 1,65 lo más probable. 65. 1.65 centímetros. ¿Dónde en la regla dice 55? No está bien en el medio. Hay una incertidumbre. No está bien. Ahora sí. ¿Cuánto mide el lápiz? Entre 1,6 y 1,7. No, pues como ingenieros, concreto. ¿Cuánto mide el lápiz? Que no han hecho laboratorio de física 1. Estamos en problemas en que no podemos medir la longitud de un lápiz, ¿no? Imagínense cuando entren a tecnología mecánica y medir mecanismos ahí, diseñar el émbolo y un pistón, el más o menos, ahí estamos en problemas, ¿no?
Ya, pero volvemos aquí. Todo el grupo, longitud del lápiz en milímetros. ¿Cuánto? Muy bien. Por ejemplo, ¿saben lo que es escalón? Laboratorio, física 1. ¿Qué es el escalón de un instrumento? ¿Alguien por chiripazo más o menos adivinen qué es el escalón de un instrumento? La graduación en la que está el instrumento. Ni usted la cree, ¿no? Yo peor. En ingeniería, jóvenes, todos, no hay que inventarse nada. Todo está en los libros ya hecho. No debemos redescubrir la pólvora porque ya está hecha. Una vez me hicieron una entrevista a mí. ¿Por qué yo estudié ingeniería? Podría haber estudiado Derecho, ¿no? Comunicaciones, ser futbolista. ¿Por qué estudié ingeniería? Yo le dije, yo estudié ingeniería porque es lo más fácil que hay. Me dijo, ¿cómo lo más fácil? Me dijo, es que todo está escrito, no hay nada que inventarse, todo está escrito. Por eso es fácil. Y lo único que tenemos que hacer es leer, comprender y ser ingenieros. Nada más, pero hay que leer. Por eso le dije a la periodista, decidí ser ingeniero porque es la carrera más fácil de estudiar porque todo está hecho, nada tenemos que inventarnos. Pero dicen que es complicado cuando se inventan las cosas y les sale otra cosa. Muy bien. Ok, atentos. No voy a dar clase de laboratorio, pero escalón, por definición de Bing, es escala mínima. El escalón de un instrumento, por definición de vocabulario internacional de metrología, es una escala mínima de cualquier instrumento. ¿Cuál es la escala mínima de este instrumento? ¿El milímetro? Exactamente. Entonces, el escalón es equivalente a 1 milímetro. En este instrumento, su escalón es 1 milímetro. ¿Qué significa? No tiene otra capacidad que leer con más precisión que 1 milímetro. Entonces, aquí voy a escribir así. L es igual 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 milímetros más menos 1 milímetro. Listo. Pero no puedo decir es 16,7, 16,8, porque el instrumento no puede leer con menor resolución que su escalón. Eso es lo que dice Heisenberg. ¿Sí? Si un sistema tiene su escalón, no puede usted decir cuánto es aquí porque no sabe cuánto es, ni el instrumento sabe cuánto es. Entonces me utiliza lectura de este tipo. ¿Y esto qué es? Esto es que la lectura correcta, ¿sí? La lectura correcta está entre más, menos. Entre más, menos. Está entre este intervalo. ¿Ya? Entonces, la lectura correcta está en este intervalo. Y para no decir de eso, nosotros decimos 16 más menos 1 milímetro. Ya, se acabó el problema. Eso es lo mejor que podemos hacer nosotros. Entonces, de eso estamos hablando aquí. ¿Sí? Aquí hemos pillado un electrón, pero es probable. Pero lo más seguro es que esté en el intervalo. Nada más. Es la misma idea del escalón, pero esto es cuántico. Nada más. Nada más, nada más. Entonces aquí
Si tienen una idea de lo que es laboratorio, cálculo de errores, entre comillas, esto se entiende porque es lo mismo, pero a nivel cuántico, nada más. En vez de medir dónde está, nosotros decimos, la longitud está entre 16 más o menos 1 milímetro. Entre estos está la correcta. Ahí adentro, no sé por qué, ni la regla sabe, pero yo, ¿para qué me voy a inventar? Y la idea no es inventarse, es escribir correctamente de esta forma. Ok. Entonces, esto recién comienza, se pone interesante, lo de Heisenberg. La siguiente clase vamos a seguir retocando. Hoy los dejo semitemprano porque tienen mucha tarea que hacer y siempre hasta que den el examen vamos a ir tocando temas suaves y poco tiempo, ¿ok? Los dejo hasta el día de mañana. Sigan trabajando, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, jóvenes. Hola, ingeniero, gracias. Hasta luego, jóvenes.